¿Cómo están? Buenas tardes, Katia, William, Bere de la Luz, Erika Castillo, Buenas tardes. Osvaldo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué novedades tienen? ¿Cómo sigue el paro de la escuela? Ramírez, Yajaira, Leslie Gómez. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué novedades hay por allá? Profe, soy Yajaira, ¿le puedo comentar algo? A ver, con confianza. Es que la clase la estoy tomando con mi compañera Ame, estamos las dos aquí, vamos a estar de mi celular. Perfecto. Me parece muy bien. Gracias, profesor. ¿Alguna otra comentario? Alonso Abraham Castro, bienvenido. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. ¿Qué novedades hay de nuevo, Alonso? Nada, doctor, aquí listo para aprender. Exacto, así debe de ser. Hay que utilizar el tiempo, ese polvillo de oro de los antiguos filósofos. Decían, el tiempo es oro. Decían, colmillos de elefante y plumas de avestruz, porque vuela, el tiempo vuela. Decía otro filósofo, tiempo perdido jamás es recuperado. Es un capital que se tiene en la vida, el tiempo. Si no lo sabemos administrar y lo malgastamos, se nos va la vida, se nos va la juventud, se nos va la salud y después ya no podemos hacer nada. Es la edad preciosa, juventud, el oro precioso de la vida. Así es que qué bueno que estamos otra vez reunidos. Allá que se hagan bolas los que tienen problemas y que quieren resolverlos. Pero nosotros no debemos de perder el tiempo maravilloso que tenemos para aprender. Y aquí estoy a sus órdenes para a ver en qué les puedo servir. Díganme sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, lo que ustedes gusten comentarme. Yo les diré mis puntos de vista con base en mis conocimientos. Porque ¿saben ustedes lo que es el criterio? El criterio en la vida se forma uno para obtener varias virtudes. No se nace con las virtudes se van adquiriendo. Entonces, una de las virtudes del ser humano es el criterio. Y el criterio se forma por dos aspectos importantes. El criterio es la suma, el resultado de los conocimientos que adquirimos durante nuestro proceso de aprendizaje y el razonamiento que hacemos sobre esos conocimientos. Si sumamos conocimientos más razonamiento, obtenemos un criterio. En este caso, un criterio médico-científico. Criterio médico-científico. Ese es el criterio. Y otro talento, ¿verdad? Digo, otra virtud que se obtiene es el talento. Hay que ser talentoso. Se dice que la medicina es una ciencia y un arte.
es ciencia más arte. Para la ciencia necesitamos un criterio científico, que ya les dije que es la suma de dos aspectos: los conocimientos y el razonamiento sobre esos conocimientos. Eso nos va a dar un criterio médico científico. Pero el talento lo vamos a adquirir sumando dos aspectos. El talento es la suma de la inteligencia que tenemos, de la inteligencia que es un factor hereditario. La inteligencia se hereda, más la sensibilidad. Para tener talento hay que tener sensibilidad e inteligencia. Aplicar la inteligencia, pero con sensibilidad. Esos dos aspectos, esos dos factores, nos van a dar el talento que se requiere para ser un buen médico cirujano, un buen médico clínico. Tener esa suma, porque la medicina es una ciencia y a la vez es un arte, el arte de curar. El médico debe ser una persona sensible, bien integrados. ¿Qué les parece este razonamiento? ¿Ok? ¿Todos? ¿Ok? ¿Hay alguna opinión distinta? Muy bien. Dedito hacia arriba, manos hacia arriba. Muy bien. Perfecto. Bueno, siguen llegando. Ahorita va llegando otro compañero que le damos a aceptar. Y ya somos 22 junto conmigo, o sea, hay 21 alumnos, más su servidor, que somos 22. ¿Alguna noticia al respecto de cómo está la escuela? ¿Cómo va el movimiento del paro? Es bueno informarnos. Sin novedad, profe. No hay novedades, Pérez Revilla, Ricardo. No, profesor. Bueno, sí hay, pero son problemas internos, muy políticos. Muy bien, perfecto. Pues nosotros estamos ajenos a esos movimientos, por lo tanto cumplimos con nuestro deber. Muy bien, seguimos dando permitir, ya somos más, somos 24. ¿Alguna pregunta o duda respecto al tema que ayer se vio? ¿Quedó claro todo lo que vimos con respecto a las células del tejido nervioso? Muy bien. Eso más un repaso que ustedes le den en cualquier libro de histología, van ustedes a compenetrarse más del conocimiento. El día de hoy seguimos con el tema que está ligado al de ayer. Son temas que son sucesivos unos a otros. Si hablamos ayer de las células del tejido nervioso, hoy vamos a hablar de cómo funcionan esas células. Vamos a hablar de aspectos generales de la fisiología del tejido nervioso. No sé si ya quieren que comience. Yo creo que ya son 10 minutos, ya llegarán algunos compañeros. Entonces, el tema que hoy vamos a ver, probablemente ustedes ya lo vieron en fisiología, pero no está por demás dar un repaso para recordar aspectos importantes que debemos de siempre saber y tener cómo funcionan en general todas nuestras células, porque todas las células del cuerpo humano tienen una propiedad muy importante que se llama propiedades del protoplasma viviente. Solamente el protoplasma vivo presenta esas funciones, esas características que son manifestación de vida. Así se manifiesta la vida en estas células que podríamos considerar así, son
individuos es una individualidad, una célula es pues es la unidad de la vida. Eso es lo que dice la teoría celular, ¿verdad? Todos los seres vivos proceden de una célula. Si no hay célula, no hay vida, ¿verdad? Por ejemplo, los virus no son células, por lo tanto los virus no tienen vida propia, son estructuras moleculares complejas, estructuras moleculares macromoleculares muy complejas que están organizadas y que poseen ácidos nucleicos, pero no pueden realizar ninguna de las funciones de la célula, del protoplasma viviente. Fíjense nada más. El protoplasma viviente tiene varias propiedades, entre ellas la principal y la más importante es la irritabilidad. Todas las células se irritan, todas. Entendiéndose por irritabilidad, la capacidad de responder a estímulos externos, tienen esa capacidad que responden a estímulos exteriores. Esa es la principal. Y la irritabilidad es manifestación de vida. Célula que no se irrita está muerta, no está viva. Todas las células, todas, las células epiteliales, las musculares, las células óseas, las células de cualquier tejido del organismo, recuerden, estamos formados por 4 tejidos básicos o fundamentales, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos 4 tejidos básicos o fundamentales combinados en determinadas formas y aspectos forman los órganos. El conjunto de órganos que contribuyen a una función común se conoce con el nombre de sistema o aparato. Y el conjunto de aparatos o sistemas conforman a un individuo, a un ser humano o un ser de cualquier especie de la escala zoológica o de la escala vegetal, ¿verdad? Porque en todos hay escalas. Y por lo tanto nosotros, los seres humanos, somos organismos muy complejos que hemos evolucionado en el devenir de los siglos hasta llegar al momento en que nos encontramos de la evolución. Quiero decirles que todas las especies están en constante evolución. Esa es una ley universal, la ley de la evolución. No crean que los virus no están evolucionando, los virus evolucionan, las bacterias también, todos los microorganismos, todas las células tienden a evolucionar y todos los seres vivos tienden a evolucionar. Esa es una ley universal. Y por lo tanto, la célula ha evolucionado organizándose desde que está organizada por átomos, moléculas, macromoléculas. Las macromoléculas conforman organelos. Los organelos van a conformar las células. Primero se formó una célula procariótica, los procariontes, y después evolucionó más a las células eucarióticas. Y esas células eucarióticas tuvieron la capacidad de formar tejidos, y la combinación de los tejidos formó órganos, y la combinación de los órganos con un fin funcional determinado formó los aparatos o sistemas, y el conjunto de todos los aparatos o sistemas conforman al individuo, al ser vivo, al ser humano. Entonces, el día de hoy vamos a ver aspectos importantes de la fisiología y comenzaremos mostrándoles a ustedes. ¿Quieren que veamos el cronograma, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? O hay que ver una película, ¿no? Por el Día del Amor y la Amistad. ¿Quién trae la película? Hay que convivir.
Pues bueno, desgraciadamente por el paro que hubo en la escuela, no nos podemos ver, pero desde aquí les voy a mandar un abrazo a todos, unas felicitaciones y esperamos que seamos buenos amigos, porque hoy es el día de la amistad y la palabra amistad viene de amor. El que es amigo ama a su amigo. De ahí viene la palabra amor. Ya les explicaré después qué significa, cuál es el significado etimológico de la palabra amor. ¿Alguien sabe el significado etimológico de la palabra amor? Que lo diga. A ver, pues, estamos en la sesión 6, según mi programación, y entonces, Arzate Trejo. Sí, profesor. A ver, encabezado y primera columna. Unidad temática número 1. Introducción a la neuroanatomía humana. Cronograma, fecha y hora. Sexta sesión. Febrero 14, 2023, de 15 a 17 horas. Muy bien. Que pasemos con mucha felicidad este día con nuestros seres queridos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros lo que sea. Que seamos felices, que también tengamos los amigos sinceros, porque recuerden que dicen que hay amigos de a mentiritas y hay enemigos de verdad. Espero que todos seamos amigos. Ávila Díaz, Sandra Citlali. Presente. La segunda columna, por favor, Citlali. Sí. Temas primer parcial. Saber qué. 6. Morfofisiología del tejido nervioso. Generalidades. Muy bien. El día de hoy vamos a ver estos aspectos que he programado en mi programación, que no es de la escuela, sino que yo la elaboro para mis clases. Entonces, comenzamos. 6.1. 6.1. Morfofisiología de la neurona. ¿Cuáles son las funciones de las células principales del tejido nervioso? 6.2. Morfofisiología de la neuroglía. ¿Cuáles son las funciones de la célula de la neuroglía? 6.3. Sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? ¿Cuántos tipos de sinapsis se conocen? 6.4. Neurotransmisores. ¿Cuáles clases de sinapsis se reconocen según el neurotransmisor? 6.5. Aspectos generales del potencial de acción transmembrana. 6.6. Propagación del potencial de acción transmembrana. 6.7. Fibras nerviosas, mielínicas y amielínicas. ¿Cuántos tipos de fibras nerviosas se reconocen? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Carrillo Ramírez Daniela. ¿No vino? Creo que tiene problemas con su internet, doctor. Ah, bueno, lo dejamos pendiente. Castro Grajeda Alonso Abraham. Servidor. Adelante. ¿Es la cuarta? La tercera. Ah, perdón. Estrategias. Propósito. ¿Propósito dónde? Es la tercera, mira, cronograma es la primera, temas, primer parcial, segunda columna. Propósito es la tercera. Es que yo no cuento el cronograma como uno, doctor, perdón. Propósito, objetivo. El alumno, explicar los fenómenos biofísicos y bioquímicos que acontecen a nivel de la membrana celular en reposo, bomba de sodio y potasio, y excitada, potencial de acción transmembrana. B. Precisar los cambios iónicos durante la despolarización y repolarización de la célula. Y C. Distinguir la transmisión del impulso nervioso a través de las fibras nerviosas y en la sinapsis. Vean ustedes, estos objetivos no las tienen en ningún programa de la escuela. No creo que haya algún maestro que elabore así esto se conoce con el nombre de planeación de la clase en el aula. Ahorita estamos en el aula virtual y esta es mi planeación de la clase del día de hoy. Continuamos ahora con las estrategias en voz del Cordero Bobadilla Dionisio.
Dionisio, Aquí, profe. adelante. Claro. Estrategias. Saber cómo. Docente y alumno. Inciso A. Exposición audiovisual por el profesor de los contenidos temáticos, demostrativa e interactiva. Inciso B. Debate de los cuestionamientos por los alumnos con preguntas intercaladas pertinentes. Inciso C. Resolución de dudas o problemas planteados con lluvia de ideas y conclusiones. Estudio independiente. El educando. Inciso A. Búsqueda previa de información relacionada integrada a su carpeta. Inciso B. Resumen individual por parte de los alumnos utilizando diversas fuentes bibliográficas. Inciso C. Cada alumno elaborará un cuadro sinóptico con dibujos y características de las neuronas y su sinapsis. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, compañeros? Seguimos con De la Luz Cruz Berenice. Yo. Adelante. Finalidad. Saber para qué. Desarrollo de habilidades. Inciso A. Asociación de información nueva con conocimientos previamente adquiridos por los alumnos. Inciso B. Responsabilidad en el estudio previo de los contenidos temáticos de la unidad. Inciso C. Habilidades para la comunicación y trabajo colaborativo en equipo. Inciso D. Desarrollo del pensamiento científico y de la creatividad. Inciso E. Aprendizaje independiente, autónomo y dirigido con fines de aprendizaje. Elaboración de las tareas para integrar la carpeta de evidencias y obtener el derecho de presentar examen parcial de la asignatura. Muy bien, recuerden que el laboratorio, las prácticas y sus tareas, lo único que les va a dar es derecho a presentar el examen parcial escrito, ustedes van a contestar para obtener una calificación. Y con este método ustedes están aprendiendo el conocimiento para poder responder asertivamente al cuestionario o examen de los parciales que vamos a tener durante el semestre. Espinosa Castro María Teresa. Aquí. La última columna, por favor. Evaluación, competencias y actitudes. Ajá. Pregnosis. Inciso A. Responsabilidad, compromiso, constancia, puntualidad, entusiasmo, iniciativa, espíritu emprendedor, ética, profesionalismo. Inciso B. Evaluación continua con preguntas exploratorias breves, concisas y precisas, con asociación de ideas sobre el tema y respuestas asertivas. Muy bien. Prognosis. Prognosis. Inciso A. Comunicación y manejo de la información. Pensamiento crítico. Inciso B. Capacidad para la investigación. Organizar y planificar el conocimiento. Toma de decisiones, estudio autodidacta, aprendizaje independiente, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de análisis y síntesis. Esas son las competencias que pretendemos que ustedes van a adquirir después de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que llevamos todos estos pasos, ustedes ya traen sus conocimientos previos, que es la pregnosis. Pre quiere decir antes, gnosis, conocimiento, y van a adquirir el día de hoy la prognosis, pro, hacia adelante, lo que sigue, lo que viene adelante, es el conocimiento que van a adquirir en este momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? ¿No hay? No, doctor, de mi parte no. Perfectamente bien contestado, distinguido compañero. Y continuamos otra vez con... Aquí regresamos y vamos ahora a presentar nuestro tema, que está a cargo del profesor, que soy su servidor, y que ahora lo comparto con ustedes. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Sí, doctor, sí se ve. Perfectamente bien contestado. Así es que continuamos pasando lista. Estrada Contreras Mahetsi Calej. Yo. Adelante. Sexta sesión, curso de neuroanatomía humana. Doctor Víctor Manuel Serna Morales, grupo 3PM3. Así es, mis queridos amigos. Continuamos ahora con García Guevara Edith Amayeli. Sí. Neurofisiología, generalidad. Arriba, ¿qué dice? Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Muy bien.
Neurofisiología, generalidades. En el universo solo existe materia y energía. Si no hay materia, no hay energía. Y si no hay estructura, no hay función. Big Maser. ¿Quién es Big Maser? ¿Quién es Big Maser? ¿Todavía vive? ¿Nadie contesta? ¿Quién se imagina que es Big Maser? ¿Va? Todos, reina el silencio, ¿ya se desconectaron? ¿Qué pasó? No saben. ¿No saben? Big Maser es Víctor Manuel Serna Morales, soy yo. Yo escribí este epígrafe. En el universo solo existe materia y energía. Si no hay materia, no hay energía. Si no hay estructura, no hay función. Nada es mágico. Muy bien. Pues entonces veamos aquí. Continuamos con García Trejo Aurora. Sí, profe. Aurorita, ¿qué dice ahí la primera cuestión o pregunta? 4.1. 4.1. Morfofisiología de la neurona. ¿Cuáles son las funciones de las células principales del tejido nervioso? Muy bien, entonces como ven ustedes, las funciones principales del tejido nervioso, aquí se las puse. Esto lo hice yo, no lo copié ni lo tomé de ninguna otra parte. Las funciones generales de la neurona, que es, aquí está la neurona, que ya explicamos el día de ayer, su soma o pericarion o cuerpo, su núcleo, sus dendritas, sus prolongaciones axónicas, o sea, el axón, con sus nodos de Ranvier, su telodendron, con sus botones sinápticos o botones de Hell-Auerbach, en fin. Esta célula se especializa en esto, principalmente. Es la célula más altamente irritable. La irritabilidad es manifestación de vida y se manifiesta por dos aspectos. Se pueden excitar y se pueden inhibir. O sea que la irritabilidad conlleva estos dos aspectos. Una célula que se irrita puede responder excitándose o inhibiéndose. Son la principal función del protoplasma viviente, que esta célula la tiene desarrollada a grado máximo. Es la célula que más responde a todos los estímulos del medio ambiente, del entorno, del medio interno, de todo. Entonces, es la célula altamente especializada en la irritabilidad. Pero aparte de irritarse, excitándose o inhibiéndose, tiene la capacidad de conducir una onda de impulso nervioso, llamada así, el impulso nervioso, que va a propagarse a lo largo de toda su membrana, de toda la membrana de esta célula, de un sitio a otro, del soma al telodendron. Y aquí se puede transmitir el impulso a otra célula, a otra neurona o a otra célula, por ejemplo, a un músculo, una fibra muscular, o puede transmitirse a una célula de una glándula para que secrete. Entonces, como ven ustedes, tienen la capacidad de irritarse, ya sea excitándose o inhibiéndose, y de conducir esos impulsos o estímulos que en fisiología se conocen como el potencial de acción transmembrana, ¿verdad? Las ondas de despolarización van a viajar en forma de corriente, una especie de corriente eléctrica, pero en este caso le vamos a llamar corriente nerviosa. También estas células se especializan en secretar, producen en su citoplasma, en su retículo endoplásmico granuloso o rugoso, tanto en el rugoso como en el liso, sustancias que van a ser exportadas, que van a ser secretadas aquí, en los botones sinápticos, que son llamadas neurotransmisores o mediadores químicos también se llaman, ¿no? Y elaboran muchas otras sustancias, aparte de los neurotransmisores, elaboran también hormonas, ¿verdad? Y otras sustancias muy importantes, ¿verdad? Que tienen muchas funciones para el buen funcionamiento del organismo, como ya veremos.
Entonces tiene, aparte de conducir los impulsos, también es una célula secretora. Produce sustancias químicas que va a exportar hacia otros sitios para el buen funcionamiento, para la transmisión del impulso nervioso y para otras funciones muy importantes, como ya veremos, ¿no? Hay neurohormonas. Ya hablaremos de algunas neurohormonas. Aparte, una función muy importante relacionada con la función del cerebro es la integración. Se integran respuestas. Llega un estímulo a esta célula, cualquiera que sea, físico, químico, de cualquier naturaleza, y esta célula va a responder, va a elaborar respuestas que se van a manifestar por diferentes acciones, ¿verdad? Entonces, una función máxima de nuestras neuronas es la integración y, por lo tanto, consecuentemente, como integra un estímulo, produce una respuesta. Responden. Estas son 2, 4, 5 funciones generales de la neurona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Lo pueden anotar, lo pueden retratar, en fin, etcétera, etcétera. Así es como funciona. Hay unos organelos u órganos pequeñitos, ¿verdad?, que a veces son microscópicos, algunos se pueden ver a simple vista porque son grandes, ¿verdad?, que se llaman receptores de diferente tipo. Hay receptores al tacto, al dolor, a la temperatura, a la propiocepción, que son los receptores generales, pero también tenemos receptores especiales, como los receptores de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del equilibrio, etcétera. Esos son receptores de los órganos de los sentidos especiales. Pero en general un receptor recibe un estímulo, cualquiera que sea, un estímulo táctil, o un estímulo térmico, o un estímulo químico, o un estímulo, etcétera, de la natural, luminoso, o un estímulo acústico, porque hay muchos tipos de estímulos, y las células que conforman este receptor va a generar un potencial llamado potencial de receptor. Alguien acaba de llegar, llegan tarde y les voy a dar a entrar para que no digan que no queremos que entren. Ahí está, ya entró, perfecto. Entonces se genera aquí un potencial de receptor, potencial eléctrico, que va a viajar a lo largo de las fibras nerviosas por medio de todas las vías que llegan al sistema nervioso central, se llaman vías de aferentación. Llegan aquí y encontramos un centro de integración y respuesta, que puede ser la médula espinal, el bulbo raquídeo, el puente, el mesencéfalo, el cerebelo, el cerebro, etcétera. A diferentes niveles puede llegar este estímulo y ahí se van a integrar una respuesta que va a salir por las vías de aferentación, fibras nerviosas o nervios periféricos, que van a viajar hacia los órganos efectores, llámese una glándula, aquí tenemos una glándula sudorípara de la piel, que tienen inervación y que por eso cuando se estimula ese proceso, entonces esta glándula va a liberar el sudor de la piel, ¿no? En fin, o puede también terminar en un músculo liso o estriado, en este caso es una fibra muscular estriada, y por lo tanto va a producir que este músculo se contraiga y produzca una acción, un movimiento, ¿sí? Esta es una acción secretoria y acá es una acción de movimiento, una contracción muscular que va a provocar un movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Así es como trabaja el sistema nervioso, ¿ah? Y por lo tanto nuestras neuronas son las más importantes y cuya función esencial es la integración. ¿Qué integra? Un estímulo, un impulso sensorial, lo va a integrar, ¿verdad? Va a formar un circuito nervioso, un circuito neural, que el cual va a conectarse una neurona sensitiva con una neurona motora para provocar una acción. ¿Cuál es la acción? Que se contraigan estos músculos flexores y este vaso que está observando este individuo lo lleve a la boca para ingerirlo y deglutirlo, etcétera, etcétera. Vean ustedes, la función principal, máxima, es la integración del sistema nervioso. Entonces,
tenemos aquí esto que yo escribí, todo lo que yo les pongo, yo lo he elaborado, no lo he copiado. A veces algunas imágenes sí, para que les digo que no, para ayudarme en la didáctica y pedagogía de mi clase. Guillén Ledesma Osmar. Presente. A ver, compañero, ¿qué dice la primera columna que dice allí? Los estímulos sensitivos o sensoriales que se originan en los variados receptores, fuera y dentro del cuerpo humano, generan potenciales de acción, impulsos nerviosos, los cuales son enviados y transportados por las vías de aferentación, fibras nerviosas, hacia los centros nerviosos de interpretación, correlación e integración, en los cuales se elaboran respuestas. Aquí está, miren. Aquí es el centro de integración, médula espinal, tronco encefálico, cerebro, etc. Y luego esos centros van a mandar respuestas. A ver, continúa con la segunda columna. Sí. En los centros de integración se generan impulsos nerviosos motores coordinados, potenciales de acción, que son enviados a través de las vías de eferentación, fibras nerviosas, hacia órganos efectores de tal modo que los efectores, músculos y glándulas, trabajan armoniosamente en conjunto para el funcionamiento y bienestar del individuo. ¿Cuáles son los efectores del cuerpo humano? Aquí lo dice. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Músculos y glándulas. Vean, aquí hay un receptor y aquí hay efector. Así es como funciona nuestro sistema nervioso. Desde luego que también las neuronas también se tienen que nutrir, ¿verdad? Tienen absorción de sustancias, tienen también metabolismo, también respiran las neuronas. Esas son otras propiedades del protoplasma, ¿no? La respiración, etcétera. Cumplen con todas las funciones de una célula eucariótica, con la única función que no cumplen es que no se dividen, desgraciadamente, ya en la persona después del primer año de vida, se dice que ya no hay mitosis de neuronas después del primer año, que es cuando se va a completar incluso la mielinización de las fibras nerviosas, etcétera, etcétera. Y bueno, no vamos a meternos en esos detalles, pero así es como van a funcionar nuestro sistema nervioso, ¿no? Los estímulos sensitivos. Sensitivo es la sensibilidad general. Sensoriales es de los órganos de los sentidos especiales. Olfato, vista, oído, gusto y equilibrio. Tenemos estas dos sensitivas, pero todo es sensibilidad. Y acá son respuestas y los efectores pueden ser o una glándula de cualquier parte de nuestro cuerpo, llámese exócrina, endocrina o mixta o anfícrina, o un músculo, sea músculo liso de las vísceras, músculo estriado del esqueleto, músculo esquelético, o un músculo involuntario como es el corazón, que también es otro músculo estriado, pero que es involuntario, ¿no? No está bajo el control de la voluntad. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? Herrera, Villa, Paulina, Sofía. No, profe, ninguna. Aquí estoy. A ver, Paulina, ¿qué dice la 4.2? 4.2, morfofisiología de la neuroglía. ¿Cuáles son las funciones de las células de neuroglía? El día de ayer ya las mencionamos generalmente. Ya dijimos que los astrocitos, de los cuales hay tanto fibrosos como protoplasmáticos, tienen unas prolongaciones y unos pies que se pegan o están adheridos a las paredes de los vasos sanguíneos que nutren al sistema nervioso central y que a través de estas células van a difundir las sustancias nutritivas como el oxígeno y la glucosa para nutrir a la neurona. Ya dijimos pues que las funciones de los astrocitos, sean fibrosos o protoplasmáticos, es el trofismo de la neurona y el sostén, las sostienen, las mantienen en su lugar para que funcionen adecuadamente, ¿sí? Hablamos también de las células que vienen siendo los oligodendrocitos, que tienen pocas prolongaciones, ¿verdad? Oligo quiere decir poco, dendrón, árboles, tienen pocos árboles, y que estas células van a formar
las vainas de mielina de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. De todos los tractos o fascículos les van a formar sus vainas de mielina. Como ven ustedes aquí, están las vainas de mielina, ¿no? Claro que las células de Schwann son las que van a formar las vainas de mielina en las fibras del sistema nervioso periférico, pero los oligodendrocitos van a formar las vainas de mielina de las fibras de las células del sistema nervioso central. Y aquí vemos nosotros un oligodendrocito visto por microfotografía electrónica, ¿verdad? Con tinción de osmio. Cómo se ve el núcleo del oligodendrocito, escaso citoplasma, se ve la membrana celular que se va a enrollar aquí, rodeando al cilindroeje o axón que está adentro, en el centro, ¿verdad? Para formarle esa vaina de mielina. Entonces, estas son las funciones de los astrocitos, ya dijimos, nutrición y sostén, trofismo y sostén. De los oligodendrocitos, formar las vainas de mielina. De las células de la microglía, dijimos que son los macrófagos del tejido nervioso. Esas son las funciones, ¿no? Y nada más nos falta mencionar las células ependimarias, que son las que forman el revestimiento interno de las cavidades de los órganos del sistema nervioso central y de los conductos del sistema nervioso central. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Huicochea, Colín, Marlón, Emilio. ¿Emilio? ¿No vino? ¿Le ponemos falta? Profe, es que mi compañero trabaja. Ah, bueno, ni hablar. Pues sí, muy bien. Hurtado, Mora, Norma, Denise. Presente, doctor. Adelante. ¿Qué dice la tercera pregunta? 4.3, sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? ¿Qué es? La sinapsis es el sitio de contacto entre dos o más neuronas, o entre una neurona y un efector, músculo, glándula, a través del cual se ejerce una influencia de una célula sobre otras células. Muy bien, como ven aquí, tenemos una neurona y otra neurona. Van a establecer un contacto sináptico a través de sus prolongaciones, en este caso, cilindroeje, telodendron y dendritas de la siguiente neurona. Esta es una sinapsis neuronal, ¿verdad? Y esta, vean aquí las fibras muy finas de un nervio, cómo se ramifica, y forma aquí las placas neuromusculares, ¿verdad? O mioneurales también llamadas, y terminan en una fibra muscular, 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 ahí está. Terminan para transmitir el impulso nervioso, el cual aquí al liberar el neurotransmisor, principalmente la acetilcolina, va a hacer que esta fibra se despolarice y reaccione con una contracción. Se va a contraer por un mecanismo muy complejo en donde intervienen muchos otros factores, por ejemplo, los iones de calcio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero vemos aquí una unión, la unión mioneural o placa neuromuscular. Hay enfermedades de estas uniones, ¿verdad? Por ejemplo, la miastenia gravis, ¿verdad? Que también se considera una enfermedad autoinmune, en donde desgraciadamente no hay buena comunicación entre la neurona y la fibra muscular y por lo tanto los músculos no se contraen, imagínense nada más. Y al no contraerse, pues va a haber problemas. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Yo. ¿La esclerosis también afecta en esto? Bueno, ¿qué tipo de esclerosis? Múltiple. Ah, bueno. No, la esclerosis ya lo expliqué el día de ayer. Es una enfermedad autoinmune desmielinizante. Es decir, hay destrucción de las vainas de mielina de las fibras, eso es. Pero, por ejemplo, en la miastenia grave, el problema está a nivel de la placa neuromuscular. A este nivel, aquí hay un problema en donde no puede pasar el impulso nervioso para despolarizar, para se puede decir, irritar a la fibra muscular y que ésta responda con una contracción, ¿verdad? La principal función de las fibras musculares es la contractibilidad. Se contraen para provocar o producir
movimientos o desplazamientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean ustedes que hay varios tipos de sinapsis. Es una sinapsis nerviosa, neurona con neurona, fibras con fibras, ¿verdad? Y una sinapsis ya sea con un efector, como puede ser un músculo o una glándula. También hay glándulas que tienen inervación y para poder liberar su producto de secreción tienen que recibir un estímulo nervioso. Ejemplo de ellos, las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son estimuladas por impulsos nerviosos. Vean ustedes cómo es importante. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Aquí para que quede bien claro, Melgarejo Hernández Enrique. Enrique no está. Pues le pongo aquí estoy. Adelante, ¿por qué te tardas en hablar? Discúlpeme, ya ve. Ya te estabas durmiendo, me imagino. Nada de eso. A ver, pues. Dice. ¿Qué dice? Es el sitio en el que dos o más neuronas entran en estrecha proximidad para realizar una comunicación interneural funcional. Eso es así. En resumen, así se define una sinapsis. ¿Ya? ¿Quedó bien claro que es una sinapsis? Perfecto. Pasamos a la siguiente. Componentes de una sinapsis. Una sinapsis tiene 3 elementos importantes, que nos lo va a leer Méndez Agama Lisset del Carmen. Componentes. 1, membrana presináptica. Membrana presináptica, vean, aquí está, membrana presináptica. ¿Qué más? Hay un espacio llamado fisura sináptica, ¿verdad? O hendidura sináptica, que mide 20 nanómetros. Se dice que mide de 15 a 20 nanómetros, que equivalen a 150 o 200 angstroms. Vean, hay una membrana presináptica, hay una hendidura o fisura. Aquí esto fue lo que demostraron Santiago Ramón y Cajal y otros neurohistólogos como Pío del Río Ortega, Camilo Golgi, etcétera. Y vean ustedes, esta es la membrana postsináptica, ¿verdad? Esta sería una neurona y esta sería de otra neurona. Entonces, estos son los 3 elementos que componen una sinapsis. La membrana presináptica, el espacio o fisura sináptica que mide 20 nanómetros y la membrana postsináptica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se ve a gran aumento, es una sinapsis, neurona presináptica y neurona postsináptica. Entonces, compañera Carmen, ¿cuáles son los 3 componentes de una sinapsis? Membrana presináptica, fisura sináptica de 20 nanómetros y la membrana postsináptica. Exacto, así de sencillo. Todo es claro en la mente de los claros. Muy bien. Pérez Revilla Ricardo Antonio. Sí, profesor. Adelante, jefe de grupo. Sí, ¿cuántos tipos de sinapsis se reconocen? La clasificación de la sinapsis. Inciso A, según las partes de las neuronas que entran en contacto, axodendrítica, axosomática y axoasónica. Inciso B, según el efecto producido, excitatorias, inhibitorias. Inciso C, según el mecanismo de transmisión, eléctrica o química. D, según el mediador químico, colinérgicas, adrenérgicas, aminoenérgicas, GABAenérgicas, serotoninérgicas, dopaminérgicas, etc. Hay muchos tipos según el mediador químico o neurotransmisor, como ven. Entonces, así se clasifican las sinapsis. Según las partes de las neuronas que entran en contacto, pueden ser axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. Según el efecto que producen, pueden ser excitatorias o inhibitorias. Según el mecanismo de transmisión, puede ser eléctrico o químico. Y según el mediador químico, hablamos de sinapsis colinérgicas, cuando el mediador químico es la acetilcolina, adrenérgicas, cuando los mediadores químicos son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, aminoérgicas, algunos aminoácidos, como el glutamato, son neurotransmisores
GABAérgicas, hay un ácido, gamma-amino beta hidroxibutírico o gamma-amino butírico, el GABA es un ácido, ¿verdad?, que se produce en las neuronas. Estas son principalmente sinapsis inhibitorias. Serotoninérgicas es la serotonina, el neurotransmisor. Dopaminérgicas, la dopamina, etcétera. Hay muchas más, pero bueno, así es como se clasifican las sinapsis, no se les olvide. Y vamos a ver las sinapsis estructurales. Vean ustedes aquí que según las partes de las neuronas que se ponen en contacto, tenemos que esta neurona, el axón, se va a poner en contacto con una dendrita y por eso se llama axodendrítica, ¿verdad? Pero cuando el axón termina en la membrana celular del soma de la neurona, se llama axosomática. Y cuando termina un cilindroeje o axón de una neurona en otro cilindroeje o axón, es la axoaxónica. Vean, estas son sinapsis anatómicas o estructurales, ¿no? Y aquí tenemos otra vez las mismas sinapsis axodendríticas, axón con dendritas, axosomáticas, axón con la membrana del soma neuronal, y aquí está esta que está haciendo sinapsis con una de las prolongaciones del telodendron del cilindroeje, es una axoaxónica, ¿no? Ahí está, para que no se les olvide. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Aquí son axodendrítica, axosomática, axoaxónica, y vean ustedes, aquí están los pies de las terminaciones del telodendron, que son los bulbos sinápticos, o también llamados bulbos de Held-Auerbach, en donde encontramos mitocondrias. Hay mitocondrias porque se necesita energía para que se lleve a cabo la función. Aquí están las vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas son las que contienen el neurotransmisor o mediador químico, ¿verdad? Y hay uniones tipo desmosomales, ¿verdad? Estas uniones son muy parecidas a los desmosomas de las células epiteliales que unen una célula con otra, ¿verdad? Vean ustedes, son los desmosomas de las neuronas, ¿verdad? Para unirse y forman estas uniones, y ahí está la hendidura sináptica, a donde se va a liberar o a verter, por así decirlo. Algunos dicen vertir, pero lo correcto es verter. Se vierte el neurotransmisor a esta hendidura para poder estimular a la membrana postsináptica, ¿verdad? Vean ustedes, aquí está un esquema donde sinapsis química porque se elaboran sustancias químicas como ya se mencionaron, la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, etcétera. Este es el botón sináptico o botones de Held-Auerbach. Aquí hay unas mitocondrias porque se requiere gasto de energía para que estas vesículas, los neurotransmisores se elaboran en el citoplasma de la neurona, pero van a viajar a lo largo de los neurotúbulos o neurofilamentos, ¿verdad? Que van a viajar hasta el extremo de los axones, donde terminan en estos botones sinápticos y forman estas vesículas sinápticas. Estas vesículas se van a fusionar, se fusionan unas con otras y forman vesículas más grandes que luego después se van a también a fisionar. Aquí se llama fisión de membranas porque se rompe y se libera el neurotransmisor en la hendidura sináptica o espacio interneuronal, también así se llama, ¿verdad? O fisura sináptica. Es el botón postsináptico. Y aquí están las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores de los cuales ya hemos hecho mención. Lo mismo sucede aquí. La neurona presináptica, vean ustedes las vesículas que contienen los neurotransmisores de cualquier tipo, adrenalina, noradrenalina, etcétera. Aquí está la hendidura o espacio intersináptico, la fisura sináptica, se libera el neurotransmisor y la membrana postsináptica va a tener unos receptores para estas sustancias químicas, ¿no? Receptores para adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, etcétera, según se trate del tipo de sinapsis, ya vimos, ¿verdad? Y aquí los receptores se van a fijar a las sustancias químicas, el neurotransmisor con el receptor para despolarizar la membrana postsináptica, y así es como va a viajar el impulso nervioso de una neurona presináptica a otra neurona postsináptica. Ahí lo tenemos otra vez.
Obviamente que aquí en este espacio hay unas enzimas que van a degradar al neurotransmisor para que ya no siga haciendo efecto en los receptores de la membrana postsináptica. Pero también hay otras enzimas que hacen la recaptura del neurotransmisor para que se vuelva otra vez a reutilizar, ¿verdad? Entonces, esos ya son otros mecanismos fisiológicos más complejos. Como ven ustedes aquí, tenemos una membrana, una neurona presináptica que tiene cierto tipo de receptores aquí en el pie, precisamente para que se fije aquí una sustancia que es necesaria para que se libere el neurotransmisor, ¿verdad? Receptor, por ejemplo, para la 5-hidroxitriptamina, que viene siendo, ¿qué mediador es químico? ¿Cuál es la 5-hidroxitriptamina? Viene siendo un aminoácido, ¿verdad?, que va a formar la serotonina, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un receptor. Va a echar a andar un mecanismo bioquímico en el interior del pie sináptico, el AMP cíclico, ¿verdad?, para que estas vesículas se unan, se fusionen y se fisionen y se libere la serotonina. Aquí está la serotonina, ¿verdad? ¿Cuál es el aminoácido precursor de la serotonina? El triptófano. Es por eso que la 5-hidroxitriptamina no es otra cosa más que la serotonina, y por lo tanto aquí hay receptores, ¿ven? Se libera la serotonina, y en la membrana postsináptica hay receptores para este neurotransmisor, el cual va a provocar una despolarización de la neurona postsináptica, y así es como va a viajar el impulso nervioso. Claro que aquí hay fosfatidilinositol y su acción biológica se va a manifestar en la membrana postsináptica. Aquí tenemos otro tipo de sinapsis en donde es muy importante los iones de calcio. Por ejemplo, en la transmisión del impulso nervioso es necesario el calcio. Si no hay calcio, no va a haber transmisión del impulso nervioso de la neurona presináptica a la postsináptica. Es necesario precisamente este ion que pase los canales de calcio, que son los carriers o canales iónicos, ¿verdad?, para entrar aquí el calcio, y el calcio va a provocar la liberación del neurotransmisor de las vesículas sinápticas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una bomba de recaptura de los neurotransmisores, aquí hay recaptura, ¿verdad?, y luego se libera el neurotransmisor, y aquí están los canales iónicos para este tipo de sustancia, el espacio sináptico y el botón dendrítico de la siguiente neurona, ¿no? Aquí lo tenemos otra vez. Vean ustedes, estos son los neurotúbulos, hay neurotúbulos, neurofilamentos, por donde viajan los neurotransmisores sintetizados en el citoplasma de la neurona. Aquí hay una mitocondria, acá hay otra mitocondria, aquí están las vesículas, vean ustedes, y se van a unir unas a otras para después fusionarse a la membrana del botón sináptica y llevarse a cabo la fisión de membranas. Se rompen las membranas y se liberan los neurotransmisores. Vean ustedes aquí. Aquí hay iones porque tenemos aquí, esta viene siendo una sinapsis iónica de iones, por ejemplo, ¿verdad?, en donde se van a abrir los canales, ya sea del sodio, para que se despolarice la membrana postsináptica. Entonces aquí llegamos a las sinapsis eléctricas. Las sinapsis eléctricas, aquí dice la definición, Ramos, Aragón, William, Gabriel. ¿No está? Adelante, ¿qué cosa es la sinapsis eléctrica? Muy bien. Muy bien. Estos se llaman canales iónicos o carriers. Aquí no va a ser un neurotransmisor, sino va a ser un elemento químico ionizado que tiene una carga eléctrica. Un ion es un elemento químico con una carga eléctrica, ¿sí? Puede ser el sodio, que es un catión positivo, puede ser el potasio, puede ser el calcio, que también es un catión bivalente, ¿verdad? En fin, estas son las sinapsis eléctricas. No son sustancias químicas sintetizadas, sino que son iones.
las sinapsis eléctricas, vean ustedes, se unen por medio de unos canales iónicos que pueden estar cerrados, pero que se van a abrir para que dejen pasar a los iones, ¿verdad? Aquí está la célula presináptica, el axón, el botón sináptico, la membrana celular de ambas células, la unión, son uniones en hendidura, ¿verdad? Esta es la célula postsináptica y los canales iónicos que van a dejar paso a cargas eléctricas, porque todo ion es un elemento químico que tiene una carga eléctrica, ¿verdad? Puede ser positiva o negativa, según. Aquí tenemos el ejemplo de los transmisores, los iones, ¿verdad? En que, por ejemplo, si no se fija aquí el neurotransmisor en los receptores que tiene el canal iónico de las membranas neuronales, de las membranas postsinápticas, se tiene que fijar un neurotransmisor a su sitio receptor para que se abra el canal iónico y puedan pasar los iones, ¿verdad? Puede ser el sodio, que es el principal ion que encontramos en el medio extracelular, para despolarizar la membrana postsináptica. Una vez que se fijan los neurotransmisores a su receptor de los canales iónicos, se abre el poro de los canales iónicos o carriers y fluyen a través de las membranas los iones de sodio, por ejemplo, cargados positivamente, y van a meter cargas positivas al interior de la célula postsináptica. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los canales iónicos abiertos. Aquí lo tenemos cerrado, y así es como, esta es la membrana de la neurona postsináptica, cómo se abren los canales para que entren los iones con cargas eléctricas positivas. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a corroborar cuando hablemos de la bomba de sodio y potasio y del potencial de acción transmembrana. Ríos Chabelas, Katia Sugeli. Sí, profe, aquí estoy. Adelante. 4.4. Neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra neurona, unidas mediante una sinapsis. Ejemplos: acetilcolina A, ACTH, noradrenalina, adrenalina, dopamina, glicina, serotonina, ácido gamma aminobutírico, GABA, encefalinas, ácido glutámico, sustancia P y otros. Hay muchos otros. Últimamente se han descubierto muchos aminoácidos y incluso algunas hormonas funcionan como neurotransmisores, fíjense nada más. Así es que yo les pongo aquí una lista de los más comunes, con los que se trabaja más, tanto en el campo de la neuroanatomía como en el de la neurofisiología, y así también en la clínica, ¿no? Porque muchas enfermedades y muchos medicamentos, ¿verdad? Son, por ejemplo, anticolinérgicos, por ejemplo, ¿no? O antiadrenérgicos, en fin, o dopaminérgicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo. Hay una sustancia que se ha descubierto que es la sustancia P, que es un decapéptido, como dice aquí. Bueno, lo voy a poner a que lo lean. El Rivero Herrera, Karen Roselia. Roselia, Yo. adelante. Sí, aquí estoy. La sustancia P es un decapéptido. Un decapéptido quiere decir que tiene 11 péptidos. Un decapéptido quiere decir que tiene 11 péptidos. ¿Sí saben qué son los péptidos? Los péptidos son aminoácidos. A los aminoácidos se les conocen también como péptidos. Se unen unos a otros para formar las proteínas por medio de las uniones peptídicas, ¿verdad? Eso es bioquímica. Como ven, aquí estamos enlazando la bioquímica. El conocimiento bioquímico es importante. Entonces, esta sustancia P tiene 11 aminoácidos que los podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y su grupo amino terminal. Y entonces, sigue leyendo, compañera Roselia. Comienza desde el principio.
La Ok, sustancia la P, sustancia P es un ondecapéptido de estructura bioquímica siguiente: arginina, prolina, glicina, glicina, fenilalanina, glicina, leucina y ácido metionina. Met metionina. es la metionina y su grupo amino terminal. ¿Estamos de acuerdo? Son 11 aminoácidos. ¿Y qué dice? Especialmente involucrada en la percepción del dolor. Es un neuropéptido que actúa como neuromodulador y neurotransmisor. Muy bien. Fíjense, aquí está un futbolista que le dieron un patadón quejándose del dolor intenso que está sufriendo. Esta sustancia P la tenemos en la médula espinal, ¿verdad? Y entonces es el neurotransmisor que está transmitiendo ese estímulo doloroso hacia el cerebro para informar de que ahí recibió un traumatismo, un golpe que le ha provocado un dolor, una fractura, veto a saber, ¿verdad? Entonces, sufrimiento. La sustancia P, así se le conoce. ¿Ah? Y esta persona que sufrió de problemas de psicosis muy importantes, ¿verdad? Es un gran pintor. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe quién era? Van Gogh, ¿verdad? Y aquí está una persona sufriendo un dolor, una pena, en representación de que está funcionando su sistema de liberación de este neurotransmisor a nivel de sus neuronas, provocando esos cuadros de dolor. Muy bien. Dice aquí aspectos generales del potencial de acción transmembrana. A ver, continuamos. Rodríguez, Austria, Liliana Itzel. Sí. ¿Qué dice la 4.5? Aspectos generales del potencial de acción transmembrana, potenciales de membrana y potenciales de acción. Perfecto. Muy bien, es un recordatorio de lo que se supone que ustedes ya vieron en su fisiología 1. Fisio 1, pues esta es la base de la fisiología, cómo funcionan las células. Todas las células presentan esta propiedad, ¿no? Y estas condiciones del medio ambiente de la célula y del interior de la célula. Este cilindro que ven ustedes aquí seccionado de su pared nos representa una célula, una célula. Esta es la membrana celular, vean ustedes, aquí se ve la membrana celular. La membrana que separa a la célula de su medio que le rodea, del espacio intercelular o intersticial. Y como ven, la célula viva, pues está compuesta de muchos, aparte de sus organelos, que aquí no hay ninguna representación, nada más se representan algunas sustancias químicas que se encuentran en el interior de la célula, en su citoplasma, ¿verdad? Son intracitoplasmáticas. Tenemos que el ion más importante intracelular es el potasio. Gran cantidad de iones potasio existen en el interior de nuestras células. Pero también hay una poca cantidad de iones sodio, miren, hay menos sodio en el interior, ¿verdad? Y también tenemos proteínas en el interior del plasma, proteínas, y todas estas sustancias químicas poseen una carga eléctrica. Por ejemplo, el potasio es un ion positivo, es monovalente, tiene una carga eléctrica, el sodio también, vienen siendo cationes, son positivos, ¿verdad? Y las proteínas son aniones porque su carga es negativa. Miren, todos los aminoácidos tienen carga negativa, negativa, negativa. Y por lo tanto, aquí se establece, si hay mucho potasio, hay una determinada carga dentro de la célula, ¿sí? Ahí comenzamos con eso. Y fuera de la célula está al revés. Hay más sodio, miren, hay muchos iones en el medio extracelular, hay gran cantidad de iones sodio cargados positivamente y hay poca cantidad de potasio afuera en el medio extracelular o en el medio intersticial. Lo que predomina es el sodio por fuera, ¿verdad? Y lo que predomina adentro es el potasio. Por lo tanto, se establecen unas diferencias de concentración llamadas
gradientes de concentración. Hay más sodio en el medio extracelular que en el medio intracelular. Y hay más potasio en el medio intracelular que en el medio extracelular. Hay poco potasio. Entonces, en la célula viva en reposo, cuando está en reposo, como la membrana celular es semipermeable y tiene tiene un fenómeno que se llama, hay una difusión selectiva, entran algunas sustancias, otras no entran, ¿verdad? Entonces, la membrana celular también posee unas proteínas que son proteínas enzimáticas, proteínas integrales, proteínas transportadoras, que forman una especie de bomba, una bomba de sodio y potasio, dependiente de la adenosín trifosfatasa, dependiente de sodio y potasio, que es una enzima, que el sodio que se mete, porque sí entra una escasa cantidad de sodio, por la alta concentración, dado que aquí es más concentrado el sodio, esta fuerza, este gradiente o diferencia de concentración hace que entren algunos iones sodio al interior. Y la bomba de sodio lo que hace es sacar al sodio que se mete. Y como también aquí hay más potasio, esa diferencia de concentración en el medio intracelular, algunos potasios se salen, pero no se pueden salir indefinidamente porque debe de existir potasio en el interior de la célula, si no, no va a funcionar bien. Entonces, potasio que se sale, potasio que mete la misma bomba. Es por eso que se llama bomba de sodio y bomba de potasio, ¿verdad? Este es un transporte activo con gasto de energía, ¿verdad? Se tiene que degradar el adenosín trifosfato, que es la fuente de energía de la célula. Y por eso existe esa enzima, la adenosín trifosfatasa, dependiente de sodio y de potasio. Vean ustedes. Y esto está sucediendo a diario mientras la célula está viva. Se mete algunos iones de sodio, pero la bomba de sodio lo saca. Y se salen algunos iones de potasio, pero la bomba de potasio lo mete. Y así conserva el equilibrio iónico en el medio externo y en el medio interno de la célula, ¿sí? En el medio intracelular y en el medio extracelular o espacio intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la bomba de sodio y de potasio. Y esto sucede indefinidamente toda la vida de la célula, de día y de noche, y en reposo la célula. Así está funcionando. Pero cuando se estimula una célula, cuando recibe un estímulo de cualquier naturaleza, estímulo nervioso, estímulo químico, estímulo físico, etcétera, se presenta una inversión de las concentraciones del ion sodio y potasio por fuera y por dentro de la célula, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, aquí hay un gradiente de concentración, pero también hay un gradiente eléctrico, dado que hay más cantidad de proteínas y de aminoácidos en el interior y por lo tanto la carga eléctrica de la célula en el interior de la célula es negativo. Predominan las cargas eléctricas negativas en el interior con respecto al exterior. Y la célula por fuera, en la superficie, hay más cargas positivas dadas por la alta concentración de iones sodio, que hace también un gradiente eléctrico, el interior negativo con respecto al exterior. Entonces hay un gradiente tanto de concentración como un gradiente eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, estaba yo explicando que cuando llega un impulso nervioso de cualquier naturaleza, se va a invertir esa polarización. Al invertirse esa polarización se conoce con el nombre de despolarización. La membrana está polarizada en reposo. El exterior es positivo con respecto al interior, porque en el interior hay más cargas eléctricas negativas y en el exterior más cargas eléctricas positivas. ¿Queda claro? Entonces tenemos el potencial de acción transmembrana se lleva a cabo
a través de la membrana por cambio de cargas eléctricas. Cuando llega un estímulo de cualquier naturaleza, entonces se van a abrir los canales iónicos, las compuertas, van a entrar más iones de sodio al interior, y al entrar más iones de sodio están entrando cargas positivas, y el interior que era negativo se vuelve positivo. Vean aquí, se vuelve con cargas positivas. Y luego después sucede el fenómeno contrario. Se sale cargas positivas para recuperar el interior de la célula, la electronegatividad que siempre debe de tener. Entonces, ¿qué cosa es la despolarización de las membranas? Rosado Castellano, Guadalupe. Aquí estoy. ¿Qué es Bueno, es un proceso mediante el cual se modifica la polaridad intracelular de negativa a positiva. Muy bien. Recuerden que la célula en reposo es negativa, pero cuando llega un estímulo se va a invertir esta polaridad, entrando más cargas positivas al interior, y por lo tanto a eso se le conoce con el nombre de despolarización de las membranas de todas las células. Esto acontece en todas las células, no nada más en las nerviosas. Muy bien. Ese es el fenómeno de la despolarización. La inversión de las cargas eléctricas por ingreso de más cantidad de iones sodio al interior, que van a llevar esas cargas positivas al interior. Pero la célula tiene un límite. No pueden quedarse las cargas eléctricas positivas adentro o los iones de sodio adentro, porque el sodio es un ion que tiene la capacidad de fijar moléculas de agua en su superficie. Eso se llama la solvatación del sodio. El sodio es un ion del mismo tamaño, tiene el mismo tamaño y la misma carga eléctrica que el potasio, pero como tiene esa capacidad de que se le fijan moléculas de H2O, de agua, su volumen es mayor, y por eso es más difícil que penetre a nivel de los canales iónicos o poros de la membrana celular. Y solamente cuando llega un estímulo, un impulso, que hace que se abran esos canales iónicos o poros de la membrana, se abren, entonces entran más iones que los impulsa el gradiente de concentración y obviamente el gradiente eléctrico, porque ustedes saben que cargas de signo contrario se atraen y cargas de signos iguales se repelen. Ahí están esas funciones de esas leyes de la física. Entonces, la célula no puede admitir más cantidad de sodio, porque al jalar sodio también está jalando moléculas de agua y la célula se comienza a hinchar, se puede hinchar. Si ese fenómeno fuera indefinido, llegaría un momento en que la célula reventaría, se rompe y se desbarata, se destruye y se muere y desaparece. Entonces, para recuperar otra vez su estado original de electronegatividad en el interior con respecto al exterior, tiene que sacar cargas positivas hacia afuera. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio del proceso de repolarización. Va a venir la repolarización. Entonces, todas las neuronas están cargadas eléctricamente. El interior es negativo con respecto al exterior en estado de reposo, potencial de reposo. Algunas neuronas tienen un potencial más alto que este, pero la mayoría tienen un potencial eléctrico de menos 70 milivoltios. Las células están cargadas en el interior negativo y que equivale, se ha podido medir ese potencial eléctrico por medio de aparatos potenciómetros muy importantes, ¿verdad? Por medio de microelectrodos que atraviesan la membrana celular, que esos microelectrodos tienen unos iones en el interior para precisamente medir el potencial eléctrico, y se ha sabido que la mayoría de las neuronas tiene un potencial eléctrico en reposo de menos 70 milivoltios. Pero cuando recibe un estímulo, ya dije que se van a invertir las cargas y se despolariza. Entonces tiene una fase de despolarización en donde va perdiendo la electronegatividad del interior hasta volverse positivo, y puede llegar, aquí ya es positivo, puede llegar a más 20, más 30, ¿verdad? Más 30, va a llegar un límite en donde ya no puede aceptar
más iones de sodio, más cargas positivas, y por lo tanto viene el fenómeno inverso de sacar cargas positivas, lo que se va a llamar la repolarización, para llegar a su estado original de reposo, restableciéndose el potencial de eléctrico en menos 70 milivoltios. Estas dos etapas, la despolarización y la repolarización de la membrana, se conoce con el nombre de potencial de acción transmembrana. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene estas dos etapas, la despolarización, que se caracteriza por la entrada de iones sodio al interior de la célula con su carga positiva, y la repolarización, que es debida a la salida de cargas positivas. ¿Y cuál es el ion que sale? Les pregunto a ustedes. A ver. Guadalupe, William Ramos, ¿cuál es el ion que debe de salirse para otra vez adquirir su electronegatividad, la célula? ¿Sodio? No. William. Katia. Liliana. Erika. El potasio es el que debe de salir, ¿no? Claro que sí, es el potasio el que sale. ¿Estamos de acuerdo? El potasio, aquí entra sodio y entran cargas positivas, pero para que rápidamente se repolarice, debe de salirse el ion potasio, que también es positivo, y se sale el potasio al exterior para volver a adquirir su electronegatividad. Vean ustedes. La despolarización, entrada de sodio. La repolarización, salida de potasio. ¿Sí? Porque los poros son más permeables al potasio, y el gradiente de cargas, recuerden, cargas de signo igual se repelen. Como entraron muchas cargas positivas, entonces repelen las cargas positivas del potasio y sale. Y se recupera la electronegatividad. Pero si se quedara así la célula, el exterior con más potasio y el interior con sodio, eso no puede suceder, no puede ocurrir, porque de todas maneras la célula no funcionaría. Entonces, ¿qué sucede? Trabaja al unísono la bomba de sodio y potasio, de tal manera que el sodio que se metió lo saca y el potasio que se salió lo mete, para tener otra vez las condiciones fisiológicas, bioquímicas y eléctricas que tenía la célula cuando está en reposo. ¿Queda claro explicado el potencial de acción transmembrana? Vean, ahí está. La despolarización y la repolarización. Vean, ahí están las dos fases del potencial de acción transmembrana. Y por lo tanto, la repolarización viene siendo Rosas Espinosa Evelyn. Repolarización. ¿No está Evelyn? Evelyn. Ya no vienes a clase, Evelyn. Sancida Guerrero Saúl. Saúl. ¿No está Saúl tampoco? Falta. Sierra. Yo la leo, profe. ¿Quién eres? Ramírez González. A ver, déjame ver, Ramírez, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ramírez. Estoy hasta el final. Ah, pues sí, Ramírez González, Ingrid. Adelante, Ingrid. Dice, potencial de acción transmembrana, proceso dinámico, fisiológico. Arriba dice repolarización. Repolarización. Potencial de acción transmembrana, proceso dinámico, fisiológico, simultáneo, sucesivo, mediante el cual se restablece la polaridad intracelular de positiva a negativa. Ahí está la repolarización. Se van a salir las cargas positivas y adquiere el interior sus cargas negativas como estaba en reposo. Ese fenómeno ocurre a través del tiempo. ¿Y cuánto creen que dura un potencial de acción transmembrana en cuanto al tiempo? Aquí está una gráfica, el tiempo en milisegundos,
y aquí el voltaje en milivoltios. El voltaje, aquí está, de menos 70 llega a más 40, miren, más 40, que aquí es el pico de la espiga, ¿verdad? Del potencial de acción, action potential, y aquí viene la repolarización, ¿verdad? Y aquí hay un periodo refractario, y entonces se restituye el estado original al estado de reposo de menos 70. ¿En cuánto tiempo ocurre este fenómeno? 1 milisegundo. No, mira, aquí es 1 milisegundo y aquí es 2. 5 milisegundos. No tanto. ¿Es todo el fenómeno? Sí. Pero en la despolarización y la repolarización está entre 2 y 3 milisegundos. Ok. La mayoría de los libros dicen que ocurre en un tiempo de 2 milisegundos. Este fenómeno se lleva a cabo en 2 milésimas de segundo. Fíjense nada más cómo funcionan nuestras células, y todas, todas las células, pero la que tiene más especializada la función de la irritabilidad y la conductibilidad, pues son las neuronas, como lo estamos viendo aquí, vean ustedes. Y se puede medir por medio de microelectrodos con aparatos del osciloscopio de rayos catódicos, se puede ver estos potenciales de acción. De hecho, todos los aparatos como los electrocardiogramas, como los electroencefalogramas, lo que miden son ese fenómeno eléctrico de las células, del corazón, del sistema nervioso, por ejemplo, los electroencefalogramas, ¿no? ¿Qué dice aquí, compañera? Cuando el axón se despolariza hasta menos 55 milivolts, aproximadamente se inicia el potencial de acción. Vean ustedes aquí una neurona, su prolongación axónica, su telodendron, y ocurre esto tanto en la membrana del soma como a lo largo de todo el cilindro o axón. Es por eso que se lleva a cabo en 2 milisegundos, porque se van despolarizando los nodos de Rambier para la conducción del impulso nervioso a gran velocidad. Vean ustedes, ahí lo tienen, miren. Ocurre aproximadamente en 2 a 2.5, máximo 3 milisegundos, de menos 70 milivoltios a más 30, y viene la repolarización. Y vean ustedes qué bien esto está funcionando ahorita en sus neuronas que están aprendiendo y en mi persona que estoy enseñando. Todas las acciones no son más que reflejo de esta función neuronal. El emitir la palabra, el movimiento de un músculo, etcétera, lo que usted quieran y gusten, la secreción de cualquier glándula, está sucediendo. Vean ustedes, nada más. ¿Ya lo ven? Comentarios, preguntas, dudas. De mi parte no, todo bien. ¿Todo quedó bien? ¿Alguna vez habían visto ustedes un potencial de espiga, un potencial de acción transmembrana? Ahí lo están viendo, miren. Todo está bien, compañeros. Todo es claro en la mente de los claros. Y ahí vemos que cuando llega la onda de despolarización al extremo de un cilindro axón, y aquí está un botón sináptico, lo que va a provocar eso, claro que aquí hay fenómenos químicos, bioquímicos, físico-químicos, etcétera. Se libera el neurotransmisor para fijarse en los receptores de la membrana postsináptica. Vean ustedes, ahí se están vaciando los neurotransmisores para ocupar sus sitios receptores de la membrana postsináptica. ¿Habían visto esto alguna vez, jóvenes? ¿Ya se los habían mostrado? No. Todo es claro en la mente de los claros, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Y eso es lo que sucede ahí. Como ven ustedes, el calcio, que es un catión, 2 cargas positivas, es necesario en el extremo de los botones sinápticos penetrar
para que estas vesículas sinápticas se unan unos a otras, esto se llama fusión de vesículas sinápticas, emigran hacia la periferia y luego se rompen a este nivel para liberar el neurotransmisor o la sustancia química, en fin, para que este neurotransmisor se fije en los canales iónicos o carriers y para que puedan entrar los iones, en este caso el sodio, entra el sodio y despolariza a la membrana de la célula postsináptica. ¿Ven ustedes qué importancia es esto? Esto es de una neurona a neurona, pero de una neurona a un músculo sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Se libera el neurotransmisor, que generalmente es la acetilcolina, es el neurotransmisor de la placa neuromuscular en la unión mioneural, y entonces también sucede el mismo fenómeno. Es muy importante el ion calcio. Si hay hipocalcemia, por lo tanto, no va a haber transmisión del impulso nervioso y por lo tanto no va a haber contracción muscular y los músculos pueden entrar en tetania muscular. Vean ustedes qué importante y qué interesante es conocer las bases físico-químicas, fisiológicas y anatómicas para que ustedes sean unos grandes médicos dotados de una buena preparación académica. He dicho, compañeros, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Y hay una enfermedad que les mencionaba, la miastenia gravis, en donde las personas no tienen ni siquiera fuerzas para abrir los párpados, se les caen los párpados, no se pueden contraer. Aparte de eso, no pueden deglutir bien los alimentos, se les sale la saliva por falta de funcionamiento de la musculatura del istmo de las fauces, de la musculatura inervada, o sea, los músculos del velo del paladar, faringe y laringe. A veces no pueden hablar. Es más, llegan a tener parálisis respiratoria. No se puede contraer el diafragma y los músculos respiratorios y la persona puede fallecer cuando hay una miastenia gravis, que el nombre lo está diciendo, gravis, ¿verdad? Entonces, hay sustancias, la neostigmina es una de las sustancias que se utiliza, y vean cómo ya después de la aplicación de esta sustancia por medio de inyecciones intramusculares, pues ya puede abrir bien los párpados esta persona. Yo he visto miastenias gravis, sobre todo cuando estuve en hospitales, a personas que hasta necesitaban traqueostomía. En fin, son enfermedades consideradas autoinmunes, de difícil control, de difícil tratamiento. Y bueno, el impulso nervioso, una vez que se llevó a cabo esa despolarización, esa onda de despolarización va a viajar a lo largo de las fibras nerviosas. Y como ven, aquí hay una fibra nerviosa y aquí tenemos las vainas de mielina que dejan unos espacios desnudos en donde no hay mielina, que son los nódulos o nodos de Ranvier. Aquí es a donde se lleva a cabo la despolarización de la membrana, porque no tienen este aislante y por lo tanto aquí los iones de sodio sí pueden penetrar para ir despolarizando este sitio, luego despolarizan este y luego va a brincar a este y así va a viajar el impulso nervioso a lo largo de toda la fibra nerviosa, ¿no? Cuando viaja en fibras mielinizadas, el impulso nervioso va a tener una velocidad rápida. Son fibras de conducción rápida que pueden conducir el impulso nervioso rápidamente. En cambio, las fibras desmielinizadas, las que no tienen las vainas de mielina, tienen que irse despolarizando porción por porción y el impulso va a viajar lentamente. Cada una tiene un nombre específico. Y aquí dice propagación del potencial de acción transmembrana. Y ahí ven. Vean cómo esta es una fibra nerviosa que tiene sus vainas de mielina, este es el axón, y se despolarizan los sitios de los nodos de Ranvier. Por lo tanto, aquí es donde se lleva a cabo la entrada de sodio, despolariza, y la salida de potasio, repolariza. Entrada de sodio y salida de potasio. Aquí son potenciales de acción transmembrana, potencial de acción, y va brincando, y por eso se le conoce con el nombre de conducción saltatoria. Las fibras bien mielinizadas conducen el impulso nervioso a mayor velocidad porque su despolarización produce un aumento de velocidad
que recibe el nombre de conducción saltatoria. Va saltando de nodo a nodo el impulso nervioso, ¿verdad? Propagación del potencial de acción transmembrana, conducción saltatoria. En cambio, las fibras amielínicas, las que no poseen mielina, tienen que irse despolarizando pedacito por pedacito, pedacito por pedacito de la membrana, y esto se conoce con el nombre de los sumideros de corriente. Así se conocen fisiológicamente. Y entonces este impulso va a viajar lentamente, mientras que este va a viajar más rápidamente. Esa es la diferencia entre uno y otro. El sentido del impulso nervioso, que tiene que ser del soma hacia el cilindro eje, para que éste transmita ese impulso por medio de las uniones sinápticas a la siguiente neurona postsináptica, es un sentido llamado ortodrómica. Ortos quiere decir correcto, perfecto, porque si conduce en sentido contrario, se llamaría antidrómica, y eso nada más puede llegar hasta el montículo axónico. De ahí en adelante ya no puede pasar a la membrana del soma neuronal, porque ya no se puede despolarizar esa parte. Y por lo tanto, todos los impulsos nerviosos tienen un sentido normal llamado conducción ortodrómica. Cuando es en sentido inverso, se llama antidrómico. Sí, por ejemplo, si estimulamos un cilindro eje o axón a la mitad, y lo estimulamos, por ejemplo, aquí a la mitad, hay un impulso que puede viajar a este sentido contrario y en sentido normal, pero cuando llega a donde está el soma neuronal, donde está el montículo axónico o cono axónico, ahí fenece, de ahí ya no puede pasar a despolarizar la membrana de todo el soma o pericarion. Por lo tanto, el impulso viaja normalmente en sentido ortodrómico. Y tenemos aquí la clasificación. 4.7. Continuamos con Sierra Romero Daniela. Presente, profe. Adelante. 4.7. Fibras nerviosas, mielínicas y amielínicas. ¿Cuántos tipos de fibras nerviosas se reconocen? Clasificación. Se clasifican en morfológica. Hay clasificación morfológica. Sí, síguele, vas bien. Clasificación morfológica. Es... ¿A qué se refiere F? F, mielínica. Fibra mielínica. F quiere decir fibras mielínicas. F, fibras amielínicas. Pero di primero, hay una clasificación morfológica, una funcional y una según la velocidad de conducción y el tamaño. Hay 3 clasificaciones. Ahora sí, vuelve a comenzar. Hay 3 clasificaciones de las fibras nerviosas, que va a ser morfológica, funcional y según la velocidad de conducción y el tamaño. Perfecto. En el caso de la morfológica van a haber fibras mielínicas y fibras amielínicas. Muy bien. En el caso de la funcional va a haber fibras sensitivas o aferentes, fibras motoras o eferentes, y según la conducción, según la velocidad de conducción y el tamaño, va a haber fibras A, que se van a clasificar en alfa, beta, gamma y delta. Fibras B y fibras C. Así es la clasificación general de las fibras. Como ven, hay 3 formas de clasificarlas según su morfología, según su función y según la velocidad de conducción del impulso nervioso. Como lo vemos aquí en este cuadro que nos va a leer Tapia Ríos Itzel Citlali. Sí. Tabla número 2. Clasificación de las fibras nerviosas según la velocidad de conducción y el tamaño. Según el tipo de fibra, las... ¿Lo leo? Sí, según el tipo de fibras tenemos fibra A, Ajá. que no tiene velocidad de conducción. Tenemos fibras A y fibras B y fibras C. Las fibras A son B, alfa, beta, gamma y delta. Y aquí está, la velocidad de conducción del alfa, alfa conduce a tal, y así te vas. Ok. Bueno, según el tipo de fibra, en las fibras alta A tenemos las alfa. Estas van a tener una velocidad de conducción de 70 a 120 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Estas son las fibras bien mielinizadas. Síguele. Y su diámetro de la fibra van a ser de 10 a 20 nanómetros. Micras, estos son micrómetros. 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 Y
Van a tener funciones motoras en el músculo esquelético. Muy bien. ¿Tienen mielina? Sí, van a tener mielina. ¿Y? Su sensibilidad a los anestésicos locales va a ser en la minoría. La minoría de las fibras, ¿verdad? Muy bien. Adelante. Luego, otra de las fibras tipo A va a ser la beta. Esta va a tener una velocidad de conducción de 40 a 70 metros sobre segundo. Va a tener, el diámetro de su fibra va a ser de 5 a 12 nanómetros. Micrómetros. La letra mu es micra. Sí, se me olvida. Ajá. Micrómetros. Y sus funciones van a ser sensitiva, de tipo de tacto, presión y vibración. Y también van a tener mielina. Ajá. Y no dice nada de la sensibilidad a los anestésicos locales. Luego siguen las... Las gamma van a tener una velocidad de conducción de 10 a 50 metros sobre segundo. De 3 a 6 va a ser su diámetro de la fibra. Van a tener una función en el uso muscular. También van a tener mielina. Ajá. Después el tipo de fibra delta va a ser su velocidad de conducción de 6 a 30 metros sobre segundo. Va a tener un diámetro de 2 a 5. Su función va a ser el dolor, ya sea de tipo agudo localizado, también temperatura y tacto. Y también van a tener mielina. Luego están las fibras B. Estas van a tener una velocidad de conducción de 3 a 15 metros sobre segundo. Y su diámetro de la fibra va a ser menor a 3. Muy bien. Sus funciones van a ser autónomas preganglionares y también van a contener mielina. Muy bien. Y por último tenemos a las fibras de tipo C. Su velocidad de conducción va a ser mucho menor, son de 0.5 a 2 metros sobre segundo. Igual su diámetro de la fibra va a ser el menor, de 0.4 a 1.2. Y su función va a ser dolor, ya sea difuso o profundo, también temperatura y autónomas postganglionares. Y estas, al contrario de todas las demás, van a ser las únicas que no tienen mielina. Y son sensibles a los anestésicos. La mayoría son sensibles a los anestésicos. Perfectamente bien contestado y leído. Felicidades. Muy bien. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo. Vázquez, Diego, Carla, Itzel. Sí. ¿Qué dice? Síntesis de los eventos fisiológicos. Potencial de receptor, impulso nervioso, fibra nerviosa, soma neural, neurona periférica, vía aferente sensitiva, sinapsis relevo, neurona central sensitiva, sinapsis revelo, neurona central motora, vía eferente motora, sinapsis placa mioneural y efector. Muy bien. Pues esto que leyó aquí la compañera, aquí lo tienen representado en este esquema, en este dibujo. Aquí tenemos un órgano receptor, un órgano tendinoso de Golgi, ¿verdad? Aquí se genera un potencial de receptor, el cual va a viajar, como ya vimos, a lo largo de toda la fibra, y su neurona dueña de esta fibra se encuentra en el ganglio dorsal de los nervios raquídeos, que es la raíz sensitiva. Esta neurona envía su cilindro eje al interior de la médula espinal, donde va a hacer sinapsis o relevo con otra neurona intercalar o internuncial, y esta a su vez hace sinapsis con una neurona motora de las astas anteriores de la médula espinal, que va a salir por la raíz anterior de los nervios raquídeos, va a viajar a lo largo de la fibra nerviosa y va a terminar a nivel de la placa neuromuscular en un efector para que el estímulo que se provocó aquí por el estiramiento del músculo, por ejemplo, aquí va a hacer que este músculo se contraiga. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice, la tensión en el tendón activa la neurona sensitiva. Aquí está la neurona sensitiva. Va a viajar el potencial de receptor, la onda de despolarización va a llegar aquí, y esta la transmite a esta otra neurona. Aquí hay una sinapsis, acá hay otra sinapsis, pasa la neurona motora, esta va a viajar, llega aquí al efector y aquí se liberan los neurotransmisores que hace que se contraiga este músculo, se reduce la tensión sobre el tendón, ¿ves? Estos son los acontecimientos. Primero se genera un potencial de receptor,
va a viajar en forma de impulso nervioso a través de la fibra nerviosa, llega al soma, aquí está el soma neuronal, neurona periférica, es de la vía aferente o sensitiva, hace una sinapsis o relevo con una neurona central, aquí está la neurona central, sensitiva, sinapsis o relevo, luego hay una neurona central motora, aquí está la neurona motora, que va a viajar por la vía eferente motora, va a hacer sinapsis con la placa neuromuscular o mioneural del efector y se produce el efecto. Eso es lo que acontece. Y con esto hemos terminado, distinguidos amigos, con esta exposición. Vega Jiménez, Alberto Alonso. Sí. El maestro es el puente entre la ignorancia y el conocimiento. Víctor Manuel Serna. Exactamente, Big Man. Ese es uno de mis apócopes. ¿Qué dice más abajo? Thanks a lot. ¿Eso qué significa? Gracias a todos. Muy bien, muy bien. Acosta Rosas de Llaneira. Presente. Muy bien. Macías Delgado Samuel. ¿No está Samuelito? Ya comenzó a faltar. A trabajar, profesor. Ah, perfecto. Ramírez González Ingrid Yajaira. Sí está, ¿verdad? Sí está. López Ruiz Carlos Alán. Presente, profesor. Muy bien. Está Gómez Telles Leli Ivonne. Presente, profe. ¿Leli o Leslie? Leslie. Con ese, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya te llegó, ya te incluimos en el grupo para las clases en línea, ¿eh? Sí, muchas gracias, ya me llegó. Para toda la información que les voy a dar y les voy a mandar primeramente para que ustedes, caray, mi unidad, bueno, aquí estamos nuevamente. ¿Alguna pregunta, duda o comentario, jóvenes? Qué bueno que seguimos teniendo clase, aunque sea en línea. Me da mucho gusto que no nos atrasemos en mi programación. Estos temas, créanmelo, no es por presumir. No los incluyen en otros cursos de neuroanatomía. Otros maestros, sus motivos tendrán. Pero a mí la experiencia me ha enseñado que si no vemos estos temas previos, no vamos a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, que ya estamos viendo las bases histológicas. Bueno, primero vimos bases embriológicas, luego histológicas, ahora vemos las bases funcionales, y ya iremos poco a poco adentrándonos en materia de la descripción, cómo son los órganos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Pero ya tenemos una idea de cómo funciona nuestro sistema nervioso humano. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacerme? Con mucho gusto se las contesto. Doctor, para unirme al Classroom le tengo que mandar mensaje a usted. ¿Mandé? Para unirme a Classroom le tengo que mandar mensaje a usted. ¿Qué no te llega la invitación directamente a tu correo electrónico o a tu...? No. ¿No? ¿Cómo te llamas? Que me agregué después, por eso le pregunto. Acosta Rojas. A ver, pues mira, mándame tu correo electrónico y te incluimos. Vale, gracias. ¿Sí tienes mi número telefónico? Sí, así es. Gracias. Bueno, mándame tu correo y hoy mismo te incluimos. Ahora, antes de que se vayan, ¿quieren que mañana les dé clase? Porque la huelga va a seguir. Digo, el paro va a seguir. Probablemente mañana tampoco haya clases presenciales. ¿Quieren que yo les dé o no sé, como ustedes quieran? Yo, durante toda la pandemia, no tuve adjunto y les daba lunes, martes, miércoles y jueves. Llegamos a ver 90 temas junto con los temas complementarios. El semestre pasado, que ya comenzamos a tener clases presenciales y que tuve un adjunto y que hubo cadáver, vimos
yo les di 70 temas el semestre pasado. Así como este que les acabo de dar, así les doy mis temas de lo que yo he programado, que es mucho más amplio que el programa de neuroanatomía oficial de la escuela. Se los digo sinceramente. Yo no me estoy guiando por el programa de neuroanatomía de la escuela, porque pues para mí está mal estructurado. Entonces yo elaboro mi propio programa. Por eso es que estos temas no están contemplados en el programa oficial de la materia. Ya se salió otro. Herrera Villa Paulina Sofía abandonó la reunión. Bueno, digan ustedes si quieren clase para mañana, para mandarles la invitación hoy mismo, programada para mañana, o mañana no les mando invitación. Digan, jefe de grupo. Profesor, no tiene que ver con la clase de mañana, pero me integré la semana pasada, pero aún no aparezco en lista, me parece, o no sé de cuándo sean sus listas. No, son de las que antes de que comenzara yo el curso bajo mis listas de asistencia de la página del Politécnico, pero me voy a volver a meter a ver si ya aparecen los que se inscribieron. Son 1, 2, 3, 4, 5 nuevos alumnos que van a sustituir a 1, 2, 3, 4, 5, 6 que se cambiaron de grupo. Pero yo no hice intercambio, yo me agregué nada más a su materia. ¿No estás inscrita oficialmente en el grupo? Sí, pero fue en altas y bajas, no fue por permuta. Qué bueno que estás con nosotros, me da mucho gusto, pero no te preocupes, mándame tu correo electrónico y te agregamos a la plataforma. Sí, yo estoy en la plataforma, solamente no estoy en lista. En la lista. Ajá. Bueno, pues voy a checar y si ves tú que no estás, ve ahí a control escolar para que vean por qué no apareces en lista si estás inscrita en este grupo. Ok, bueno. Sí, arréglalo. Pues si actualiza ahorita me avisan, ¿no? Porque Ándale. se supone que ya debería aparecer. Claro que sí. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? A ver, Ricardo Antonio Pérez Revilla, ¿te pones de acuerdo con tus compañeros de que si quieren clase mañana?